¿Vale? ¿Listo? Ya van 8, nos faltan 6. Digo algo antes de que lleguen los demás. Sandra y María del Pilar están en el grupo de la asamblea. Es que les envió un mensaje, pero no me respondieron. Sandra, Ropero, María del Pilar Toro, no sé. Chicas, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. No, yo estoy solo en el grupo de Cacerolazo, que pues yo no entré, digamos, a las demás sesiones, sino que pues que hoy sí pude, entonces por eso pues quise entrar, digamos, a saber, porque pues no, o sea, no es mi tema ni nada, entonces no puedo aportar mayor cosa, pero pues simplemente quiero como escuchar, es importante pues informarse, solo por eso. No, todos estamos aprendiendo, pero entonces te voy a enviar por mensaje privado acá el link del grupo de la asamblea para que cuando quieras unirte te unas, ¿listo? Yo ya te lo envío y a María del Pilar también. Si alguna no está, porfa, me dejas saber. Yo soy Diana y les envío el link. Thank you. Listo, gracias. Bueno, entonces, para ya ir terminando, les hablaba del espectro electromagnético. Entonces, no sé si han escuchado de ello, pero en artículo 75, ya para finalizar este bloque, este capítulo 2, nos habla que el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y competencia, el Estado intervendrá por mandato de ley para evitar prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. Bueno, el espectro electromagnético, si hay alguien que maneje TICs o este tipo de información un poco más técnica, pero a grandes rasgos son las ondas electromagnéticas que son lo que no vemos, ¿cierto? Por donde se transmite la información y se utilizan para transmitir información de radio y otro tipo de medios. Resulta que en Colombia pues hay emisoras locales pequeñitas en los territorios, ¿cierto? Que están alejados a las grandes ciudades. Y utilizan estas emisoras pues para transmitir información de su comunidad, para generar reuniones, ¿cierto? Y poder tomar decisiones también, entendiendo que pues en el campo, en los territorios, el difícil acceso terrestre hace más complicado poderse reunir. Entonces, bueno, estas pequeñas emisoras, ¿sí? Que incluso también están en los acuerdos de paz que se firmaron, que es obliga al Estado a generar una distribución equitativa y plural del espectro electromagnético. Pero, por ejemplo, vemos, hay un artículo muy bueno que se llama de una página y diario que se llama razonpublica.com, que habla de muchos procesos desde el punto de vista de la verdad. Entonces, es un artículo del año pasado que justo puedo buscarlo y se lo voy a enviar, pero habla de que la subasta del estado del espectro electromagnético, después habiendo firmado el proceso de paz con este nuevo gobierno, lo que hace es, primero, desconocer el artículo que acabamos de leer, el 75, y segundo, no aplicar el proceso, lo que estaba firmando el acuerdo de paz. Y tercero, rompe una vez más, ¿sí? Y deja casi que a medio país sin conexión, ¿cierto? Y solamente negocia y se va a negociar con grandes operadores, como por ejemplo Tigo, Claro y Telefónica, que es española. Entonces, a ellos les exige una entrada mínima, y por ejemplo está el caso de Telefónica, que no le entrega al gobierno, ¿sí? No le propone inversión al gobierno, y pasa a la licitación, o sea, sí o sí lo entran a manejar gran parte del espectro electromagnético y radioeléctrico en Colombia. Y deja por fuera, en cambio, ¿sí? A las comunidades que están en los territorios, entonces las deja desconectadas prácticamente y les empieza a cortar la señal y les empieza
a generar unos costos grandes en donde queden sin competencia para que los medios privados puedan tomar esos canales y utilizarlos. Y ya sabemos que los medios mal manejados pues generan ignorancia, ¿sí? Ya pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el tema de la raza aria y todo eso fue un aprovechamiento de la ignorancia que se utilizó en pro de una sola persona o de unos cuantos para generar pues toda esa debacle de la destrucción de la democracia y otros pueblos. Entonces, bueno, desde el espectro electromagnético, que hace parte de lo que es la transmisión de información, ahí terminamos el capítulo 2 de la Constitución. Vamos después a ir al capítulo 3 de la siguiente clase y a revisar esto que acabamos de hablar hoy, ya en una línea de tiempo más definida también, para generar conclusiones y hacer la misma dinámica. Por ahora estamos trabajando en la Constitución. Si hay alguien que quiera traer algún tema o algo en especial, lo podemos hablar 10 minutos al principio de las reuniones de las clases o nos lo hace saber y lo anotamos ya específicamente en un bloque y podemos dar una clase para ello. Dentro del espectro electromagnético también, un poco recogiendo lo que son las comunidades étnicas en Colombia. En la asamblea de ayer les informamos, vamos a empezar a traer personas, estamos buscando profesores en este minuto, ya nos encontramos en ello, que por ejemplo nos den clases de lenguas indígenas, ¿sí? Entonces en este minuto vamos a empezar con el Nasa Yuwe y esperamos en un mes tener un bloque de unas 3 horitas con esta lengua, ¿cierto? Aprenderla a hablar, tener conocimiento de algunas palabras básicas, frases, como cositas así especiales y después ir a otra lengua y otra lengua adicional. Eso como para que también le comenten a los conocidos, las personas que primero se conectan por primera vez hoy, que hay esos 2 espacios, la asamblea los lunes y los martes, esta escuela de formación cultural y pedagógica y de entrega de conocimiento y de debate. Entonces, bueno, ya vamos terminando. Ya si necesitan algo adicional, bueno, me comentan. Le doy la palabra a John, que me está alzando la mano, y ya con él terminamos. Dejamos como unas 3 tareitas o 2 como de artículos básicos y terminamos. Listo, gracias John, si nos ayudas con el tiempo. Yo le quería demostrar, era para confirmar lo que les decía que lo del poder. Entonces no sé si alcanzan a ver, y esa imagen la encuentran en Google, y es cómo está consolidado los medios de comunicación en estas 3 personas, ¿sí? Entonces todos los medios de comunicación importantes del país los manipulan ellos. Entonces, ¿cuál es la gravedad de que pronto Sarmiento Angulo, Lule y ellos mantengan el control? Entonces, porque ellos hacen que nos olvidemos de los temas. Entonces, digamos, ahorita estamos viendo, o desde las elecciones pasadas, el ataque, por ejemplo, a Petro, ¿sí? O a los progresistas, ¿sí? Entonces resulta que ellos envían la mentira de que es que todos igualan a todos los senadores que son nefastos, y a la larga los que son nefastos son todo ese establecimiento que viene desde el centro democrático, pasando por Cambio Radical, por los liberales, por los conservadores, por los cristianos, que son los que al final del día son los que aprueban las reformas tributarias, las reformas laborales, las reformas pensionales. Los progresistas han votado en contra de estas reformas, pero como no tienen un peso, porque son solamente 20 personas en el Senado, unas cuantas en la Cámara, no logran atajar y compensar el poder, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque, digamos, los gobiernos fascistas o cualquier tipo de gobierno dictatorial utiliza los medios para controlar a las personas. Entonces, ustedes ya no son controlables porque obviamente tienen acceso al Internet, pero quería recordarles, gran parte, casi el 60% de Colombia no tiene acceso a Internet. Y todavía se está comunicando, se informa por estos medios, por todos esos medios tradicionales que a día le dicen que mentiras, que una persona como Petro, que nunca ha tenido mayorías en el Senado o en la Cámara, es el que tiene el país vuelto mierda. Entonces es eso, para que lo tengan en cuenta y lo interioricen, y también cojan con pinzas cuando lean algún artículo de estos medios,
porque ellos son los que han manipulado por décadas el sistema. Si no estoy mal, una persona como Sarmiento llega y se vanagloria que él ha estado desde Pastrana viendo todos los presidentes y haciendo leyes y reformas a lo que él dicta, ¿sí? Entonces, bueno, eso era porque yo sí entiendo, trato de entender la Constitución del 91. A mí me parece que es muy buena. Lo único es que no hemos conseguido mayorías para que senadores, gente del Congreso y un presidente la logre implementar. Eso es todo. Y les recomiendo la película, en serio, les vuelvo a mandar el link, les recomiendo esa película que es muy buena y ahí hay un pedazo de la película que yo no estoy seguro si, y me perdonan porque no desconozco si hubo un mundial cuando hubo la dictadura de Pinochet en Chile, pero en la prensa sale el mensaje que dice, la FIFA da soporte que en Chile no está pasando nada, ¿sí? Cuando en Chile en la dictadura de Pinochet estaba ocurriendo atrocidades igual que las de Colombia hoy en día. Entonces les dejo eso ahí de recomendación. Listo, gracias, John, muy amable. Sí, acá, por ejemplo, ya voy a enviar como el resumen. Y, por ejemplo, las 3 tareitas que nos llevamos, entonces, son las siguientes. Pues, investigar qué es eso del neoliberalismo, que lo escuchamos varias veces hoy. Leer algo, un resumen de lo que nos comentaba Cata, que me parece muy importante, el tema, que es el tema del fallo del aborto, como las conclusiones. Hay videitos también en YouTube, les voy a enviar algunos links. Y como un tema audiovisual, ver la película. Ella se llama Machuca, también es gratis. No sé si se vieron la película anterior, pero son súper entretenidas. Hablan de cómo los negros y las mujeres llegan a lograr, por medio del debate, logran un poder en Estados Unidos y se hacen notar y empieza pues la defensa de los derechos civiles y bueno, todo esto ya lleva a Malcolm X y a Martin Luther King y bueno, es súper chévere. Y es entretenida, tiene amor, tiene risa, ciencia ficción y qué tal y todo eso, es súper entretenida. Ahí el profesor que potencializa las habilidades sería en este caso usted. No, ojalá quisiera ser profesor de ese tipo. Yo soy otro tipo, ojalá. Gracias por el cumplido, pero ahí vamos aprendiendo todos los días. Bueno, entonces ya Jeffer, terminamos. ¿Sí? Una pregunta. ¿podría decir una cosita antes? Ah, sí, disculpa, no había visto que tenían la manito Em, arriba. Estaba pensando en que en lugar de, pues no sé, es solo una propuesta, en lugar de revisar la sentencia exacta del aborto, yo toqué el tema de esa sentencia con relación a la poca capacidad que tenía el Congreso de la República de legislar las cosas y cómo se han dirimido ciertos temas importantes para el país a través de fallos de la Corte Constitucional. No sé si en lugar de leer como tal la del aborto, hacemos algo un poco más didáctico y que varios de nosotros o quienes estén interesados revise alguna sentencia donde la Corte ha generado un fallo y nunca ha sido legislado por parte del Congreso de la República. Entre esos casos tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos em, casos como por ejemplo el problema que hay con las personas LGTBI más, porque no me sé todas las letras, y los establecimientos carcelarios. Hay muchos temas que la Corte Constitucional ha fallado y ha limitado o ha regulado y ha ordenado al Congreso que reglamente y nunca se ha reglamentado. Así va a ser un poco más didáctico y no nos quedamos solo con el tema pues de el aborto, porque en realidad yo toqué ese tema como para ejemplo con eso, era cómo ciertas cosas han sido legisladas en el país a través de uno de los organismos que no debería legislar, sino que por el contrario es únicamente juez. Y otra cosita que me parecía importante es que el tercer capítulo de la Constitución es con relación a los derechos colectivos y al medio ambiente. Entonces me parecería bueno como que para esta siguiente clase leamos o por lo menos revisemos qué son acciones de grupo y acciones populares que por sí son las que tienen que ver con estos derechos colectivos y el medio ambiente, porque son, digamos que los métodos de defensa que tenemos como ciudadanos
frente a este tipo de derechos que son ya los derechos de tercera generación. Ya eso era como lo que quería mencionar. No sé qué les parezca pues la propuesta, es solo una propuesta. Sí, yo creo que sí estaría bien, está chévere porque claro, va a ser hacer un pequeño debate ahí. Bueno, el siguiente bloque no tiene muchos artículos, pero lo podemos coleccionar con el siguiente. Yo creo que sí, podemos revisar, sería revisar fallos que no están legislados, ¿cierto? De Exacto, distintos sí. temas Y varios, así, como por ejemplo los que nombraste, fallo, sí, el tema de los establecimientos eutanasia, carcelarios, carcelar. la eutanasia, el ¿Esto con qué aborto, fin? la Con comunidad. que revisemos cómo funciona la división, cómo no funciona la división de poderes en Colombia. Listo, súper, Cata. Y ahí lo dejo, entonces ahorita lo escribo. Don Jesús. Es esto, yo no sé si en la asamblea tocaron, porque no pude participar lo de elecciones, el proceso electoral, porque, o sea, yo reiteradamente he saludado pues esta escuela política, esta formación es fantástica, me parece pues que ustedes han entregado, están entregando muchos aportes de mucho valor, pero de pronto estemos olvidando el proceso electoral y mírese que el gobierno, incluso en boca del propio Duque, sí le está martillando a eso y buscando que prácticamente se silencie y que no se canalice toda esta lucha de los jóvenes allá hacia el proceso electoral. Por eso esa campaña que le abrieron al profesor de FECODE, profesor Alarcón, sindicalista de FECODE, que dijo de que esa pelea era de largo aliento y que efectivamente iba hacia el 2022, lo cual sin mencionar el proceso electoral, efectivamente lo estaba diciendo y de esa manera entonces el gobierno en boca del propio Duque lo macartizó. Y digo que miremos eso porque mírese lo que están haciendo los consulados, no solamente es aquí. Yo le preguntaba a las hijas mías cómo estaban manejando allá la situación en Londres y también están aprovechando de lo de la pandemia, etcétera, y no están funcionando el problema de inscripción de cédulas. Igualmente están manejando la situación en algunas ciudades en Estados Unidos, en Nueva York, en Boston, también están manejando la situación. Y nosotros, pues, un poco con el respeto, los estamos como un poco dejando manipular, pasando desapercibido lo siguiente, lo que está pasando allá en Perú, con Pedro Castillo y la Fujimori. Mire lo que le están haciendo, ahí hay un cartel internacional, por unos expresidentes y presidentes incluso que están en el poder, de que efectivamente así los procesos electorales sean limpios, si efectivamente no están en la cuerda de la garantía de la aplicación de los modelos neoliberales, embolatan esos procesos como le pretenden embolatar efectivamente las elecciones a Pedro allá en el Perú. ¿Y qué será de nosotros si nos dormimos? Yo creo que hay que ponerle cuidado. Por ahí, y eso sería también para verificar, por ahí leí que Carlos Sarmiento Angulo es el dueño del software de la empresa esta del conteo, del manejo de votos de la registraduría. Imagínense, pues en manos de quién está. Entonces, no es tan sencillo que no, que aquí no. Yo hoy hablé con el consulado y me dijeron que no, que por la de la pandemia, que tal, que lo otro, pero ¿cuándo va a haber un consulado? Digo, no, hubo uno en marzo, pero realmente, don Jesús, no hay programado para este año todavía. Y además, y ahí fue antes yo dije, esto lo estaré dilatando. Además, dijo, hay plazo hasta el año entrante para la inscripción. Listo. Pero ignoran de que el caudal de gente que efectivamente está motivada para inscribirse, de gente que no votaba, es grandísimo. Lo ignoramos nosotros, pero ellos no, ellos están tratando de dilatar eso. Entonces, a ver cómo miramos esta situación. Y está bien el estudio político que estamos haciendo, pero no nos olvidemos también de una tarea central que canalice la pelea que efectivamente están dando a los jóvenes. Sí, yo quiero eso ya lo aportar algo tenemos. adicional a eso.
Una Ok. cosita adicional a eso, y es, digamos, hay un caso de unos chicos en Berlín, yo transmití la imagen que ellos inscribieron la cédula en marzo y volvieron a revisar y había quedado todo y volvieron a revisar y otra vez estaba la cédula de ellos en Colombia. Eso por un lado. Y por otro, yo sé que yo sueno como que siempre, como yo veo esto como si fuera un gran ajedrez, ¿sí? Y los profesionales del ajedrez son ellos, son los del poder. Y porque les tengo ese respeto, porque han sabido manejar sus fichas y pues obviamente por eso es que se mantienen en el poder después de todo esto, por décadas. Yo creo que el mensaje que manda el gobierno al haber apoyado al ministro Molano y a Duque con todo ese genocidio que han hecho es prácticamente, y sabiendo que están un año antes de las elecciones, sabemos que nosotros ya podemos hacer lo que nos dé la gana, que tienen la expresión, y ustedes se van a quedar ahí, en lo pasional, porque es indudable que de pronto una acogida apoyando a Molano y autorizando ciertas reformas que se vienen, ese es el mensaje, que ya no les importa eso. ¿Y por qué lo digo? Porque yo con mucha gente que he hablado, ellos no entienden que no solamente es votar por senadores diferentes. La cuestión de votar por senadores realmente progresistas es que el Estado, como ellos saben jugar muy bien el ajedrez, ellos se ganan todos los votos de la gente indecisa, de los que le tienen miedo a la izquierda, de todo ese cuento que impuso el poder de miedos. Cuando llegan los senadores que ellos impongan, o sea, 10, 19 del Centro Democrático, 10 de los liberales, 12 de los conservadores, 12 de Cambio Radical y demás grupos de esa élite de poder, ellos ya no votan individualmente, ellos ya votan es por lo que digan sus caciques. Y es importante que reconozcamos cuáles son los caciques del poder. Entonces es un señor Uribe que le dice a todos sus 19 senadores tienen que votar por esta norma. Un señor del Cambio Radical que es Lleras, que tiene, creo que son 17 senadores, ustedes todos tienen que votar por esta norma, ¿sí? Ujú. Entonces también, si no empezamos a entender eso, entonces, por eso es que el poder que nos dijo en la cara, ustedes valen chet, nada, entonces es ahí donde debemos entender que lo que dice don Jesús, que debemos también irnos enfocando a cómo llegar a la comunicación de que la mayor parte de los individuos que conformamos esta sociedad entendamos que en las siguientes elecciones no solamente es ir a votar, sino votar realmente por los partidos que le van a hacer contrapoder al poder, ¿sí? Ujú. Porque si podemos todos inscribirla, hacemos todo el trámite, inscribimos la cédula, sí, inscribimos, pero si en el imaginario que el poder nos impuso, que es que los progresistas nos van a volver Venezuela, es que no sé qué, entonces ellos van a seguir ganando mayorías en donde salen las leyes y se aprueban, que es en el Senado y la Cámara. Listo. Eso. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ya voy a enviar el resumen. Ya terminamos allí el día de hoy para no alargar y no se sigan yendo las personas sin escuchar ya el cierre de la clase. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias a todos por sus aportes. Ahí síganos en las redes. Tenemos esas tareas del directorio artístico, el tema de las lenguas indígenas, si alguien conoce también contactos. Bueno, seguirnos instruyendo en cuanto a lo electoral y en la asamblea estamos trabajando el tema del tema del consulado y la inscripción de las cédulas. Entonces, una feliz noche para todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Bye. Gracias. Para Gracias. todos. Chao. Chao. Bye. Chao. Gracias por la información. Chao. Chao.